Pues en primer lugar debo decir que la predicación de hoy va a ser diferente porque será más bien un poco como una clase. No será tanto como una exhortación o una palabra de predicación, sino más bien lo que nos dice este pasaje y lo que nos impulsa a hacer en cuanto a nuestro Dios. Y la semana pasada nosotros vimos que Génesis se escribió en un contexto muy específico. Siempre que nosotros meditemos en los libros de la Biblia, debemos saber cuándo se escribió y a quién fue dirigido. Y hemos dicho que Dios se reveló a sí mismo a la nación de Israel cuando ellos estaban saliendo de la tierra de Egipto, y en ese momento Dios habla a Moisés e inspira a Moisés para que escriba este libro. Así que el contexto de este libro de Génesis es que Dios se ha revelado a sí mismo a sus criaturas. La nación de Israel debía conocer al único y verdadero Dios porque ellos habían comenzado una relación de pacto con Él. Recordemos que ellos hicieron un pacto con Dios, Dios los había salvado y ahora la nación de Israel sería el pueblo de Dios. Así que antes de llegar a la tierra prometida, al lugar donde recibirían todas las bendiciones de Dios, ellos debían conocer al Dios que los había salvado. Así que este libro fue escrito durante el peregrinaje de los israelitas a la tierra prometida. Pero desde el primer versículo de la Biblia y de este libro, es notorio que Dios está demostrando su autoridad. Se ve la grandeza y el poder del único y verdadero Dios. Se menciona el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay duda del poder y de la grandeza de Dios. Dios es grande en autoridad, en grandeza y en poder porque Él es el Rey eterno. Y Él gobierna tanto los cielos como la tierra. De hecho, Deuteronomio 4:39 dice que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. De manera que Dios es Rey, Dios gobierna absolutamente todo. Y de hecho, esta frase de cielos y tierra, de una forma técnica, es un merismo. ¿Qué es un merismo? Es algo que abarca todo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay una frase que dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir eso? El principio y el fin. La primera letra del abecedario griego y la última. Esto quiere decir que Jesús es el rey de principio a fin, siempre ha sido rey. Y esto, los cielos y la tierra, abarca absolutamente todo. Así que Dios es el ser creador que gobierna absolutamente todo. Y Dios, como es el rey creador, se está dando a conocer a sus súbditos. ¿Y quiénes son sus súbditos? Su pueblo, la nación de Israel. Así que la nación de Israel, los súbditos de Dios, no debían de dudar de la autoridad de su rey, porque su rey es el rey eterno. Y este mismo Dios creador que creó absolutamente todo, es el Dios que cuidaría de la nación de Israel mientras ellos llegaban a la tierra prometida. Recuerda que salieron alrededor, algunos dicen, de 2 millones de personas de Egipto para llegar a la tierra prometida. Y quiero que te transportes un poco en este momento. ¿Tú crees que es fácil peregrinar por lo menos 50 personas de aquí a Pamplona? ¿Tú crees que es fácil? Olvidando que haya coches. No hay coches, simplemente tienes tus pies. ¿Crees que será fácil con 50 personas caminar de aquí hasta Pamplona?
Pues, bueno, Fernando, al ser del ejército, dirá, bueno, eso se hace en el ejército cualquier día. Pero desde luego que con un grupo de personas es difícil de gestionarlo. Ahora imagínate con casi 2 millones de personas. ¿Cómo se va a alimentar toda esta gente? ¿Qué van a beber? ¿Qué van a calzar? ¿Cómo van a transportar sus pertenencias? No es nada fácil. Así que ellos, mientras caminaban hacia la tierra prometida, tenían que confiar en Dios, porque Dios es el creador, es su salvador, y Él con toda autoridad cuidaría de ellos. El Dios creador cuida de su pueblo para que habiten en su reino perfecto. Es lo que vemos en Génesis capítulo 1. El rey creador está instituyendo su reino perfecto. Y ante estas verdades podríamos decir que es lógico apreciar y valorar a Dios. Al saber que Dios está en control, al saber que Dios creó todo y que Él es capaz de cuidar de ti, tú dirías, pues es muy lógico que lo apreciemos, que lo valoremos, que anhelemos conocerlo. Sin embargo, es lo contrario. Despreciamos la autoridad, la grandeza y también la evaluación del Creador. El hombre por sí mismo, por su naturaleza, se resiste ante la autoridad, se resiste ante la grandeza y la evaluación del Creador. La nación de Israel se resistió ante el rey y nosotros también lo hacemos. Pero lo sorprendente de este capítulo 1 es que Dios se ha dado a conocer a su pueblo. Dios se ha dado a conocer para reinar entre sus criaturas. Él se ha dado a conocer para que sus súbditos le rinden adoración. Este pasaje nos muestra la autoridad de Dios. Nos muestra que Dios está creando, Dios está en control y que Dios está organizando. Así que lo que vemos en este capítulo 1 es que Dios está organizando y que Dios está creando. Pero lo que debemos pensar en primer lugar es esto. ¿Qué está creando y organizando nuestro Dios? Así que vamos a ver qué es lo que está creando y organizando nuestro Dios. Tenemos en primer lugar el primer día, versículos 3 al 5. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Aquí lo sorprendente es que después de lo que vemos en Génesis 1:1, que Dios creó los cielos y la tierra, el primer elemento creado es la luz. Pero a este momento del día 1 aún no había sido creado el sol, la luna, ni las estrellas. Eso lo veremos en el día 4. Y es importante que lo primero que Dios crea es la luz, porque la luz es indispensable para reconocer y distinguir cualquier cosa. Si tú estás en completa oscuridad, no eres capaz de distinguir lo que está en tu alrededor. De manera que Dios aquí está enfatizando algo. Lo primero que quiere mostrar a su pueblo es el discernimiento. Dios está separando la luz de las tinieblas para marcar una diferencia entre ellas. Hay una diferencia entre la luz y entre las tinieblas. En la Biblia, la luz simboliza la vida. Y de hecho, la luz en la Biblia está vinculada con el carácter de Dios mismo. En el relato de Isaías, capítulo 60. Hola, pasa, Jiméisis.
En el relato de Isaías capítulo 60, vemos que la luz está vinculada con el carácter de Dios, porque Dios es luz, como lo dice Primera de Juan. Así que la luz que vemos aquí es una luz que irradia de Dios mismo. No es que Dios haya sido creado, pero de Él mismo sale esa luz. De hecho, Isaías 60:19 menciona que el Señor es la luz eterna. Dios distingue lo que es la luz de las tinieblas porque la luz demuestra su carácter. La luz de Dios sale, se resplandece para desvanecer las tinieblas, porque recuerda que las tinieblas ejemplifican en la Biblia lo pecaminoso o las imperfecciones. Así que en estos primeros versículos Dios está distinguiendo lo que es la luz de las tinieblas para que haya discernimiento. Y en estos primeros dos versículos vemos que Dios culmina y culminará de manera perfecta en el futuro su obra, porque ya no habrá más tinieblas. Apocalipsis 22:5 dice que ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. Así que Dios separa para que su luz irradie sobre por todas las cosas. Así que la nación de Israel debía reconocer que Dios es luz. Ellos estaban en la oscuridad de Egipto, pero Dios es la luz que los estaba guiando. Así que la primera cosa creada que vemos en el día 1 es la luz. Dios está creando la luz para distinguir las tinieblas y el día. Pero también veamos qué creó en el segundo día. Versículos 6 al 8. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Nota que menciona aguas y aguas de las aguas. No es un solo espacio de mar o de agua, son varios. Versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Así que la expansión es el cielo. Pero dice que separó las aguas de las aguas. Hubo una separación del agua. Pero ¿cómo están estas aguas? ¿En dónde están? Versículos 7. E hizo Dios la expansión, el cielo, lo que está alrededor, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Podéis ver esto? Es el centro, digámoslo así, el cielo. Debajo hay agua y sobre el cielo hay agua. Por eso dice, separe el agua de las aguas, hace la expansión, el cielo, hay agua debajo y agua encima. Por esto algunos creemos que antes del diluvio, había como un gran domo de agua alrededor de la atmósfera. Y esto provocaba que no era necesario la lluvia, porque es necesaria la lluvia, ¿no? Para la vegetación. Pero antes del diluvio no llovía. Así que Dios separa las aguas que había en la atmósfera para ponerlas por debajo de la atmósfera y por encima de la atmósfera. Así que parece ser que en el día 2 Dios crea en el globo terráqueo un gran domo que rodeaba el agua. Así que Dios crea las atmósferas
y la división de las aguas. Ahora notemos versículos 9 al 13. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos. Ahora nota que ya no está centrando su atención en la atmósfera, sino que ahora en la superficie terrestre. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que den semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Así que vemos cómo se formó la tierra seca. Y este pasaje nos dice que la tierra seca se formó del agua. Y de hecho, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, menciona que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Así que del agua Dios creó la tierra firme o la tierra seca. Dios creó del agua la tierra para que pueda producir la vegetación. De hecho, Aurora conoce más esto, pero si nosotros vemos a los árboles que son enormes, aquí que hay muchos montes, estos árboles crecen por el agua que hay debajo de sus ramas, debajo del tronco. De la tierra sale agua. Así que era importante esto porque Dios está produciendo vida en la tierra a través del agua. De hecho, si tú cavas un pozo en cierto tipo de tierra, si tú cavas lo más profundo, vas a encontrar en ciertos tipos de tierra, vas a encontrar agua. Y eso se les llaman pozos de agua. Así que Dios crea la tierra seca del agua. Pero algo importante también aquí es que Dios, a partir de estos versículos en adelante, empieza a decir los géneros o las especies de los seres vivos, ya sea de vegetación o de animales. Pero Dios empieza a distinguir cada género o cada especie de los seres vivos. Pero es importante notar que Dios menciona estas especies, las diferencia, porque menciona que se reproducen solo dentro de sus propias categorías o especies biológicas determinadas. Versículo 11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, según su género. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árbol que dan fruto con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Así que a partir de este versículo en adelante, en toda la descripción de la creación, vemos que Dios hace distinción entre las especies o clases de seres vivos para denotar que no se pueden unir dos tipos de especies diferentes para crear una nueva especie. Así que Dios crea la tierra seca del agua y clasifica las especies para que se produzcan de sí mismas. Y ahora veamos en el día 4, versículos 14 al 19. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean señales y para estaciones
y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Así que en estos versículos vemos que Dios crea todos los cuerpos celestes, es decir, las lumbreras y las constelaciones. Aunque no se menciona detalladamente la galaxia en general, podemos deducir que sí, Dios está creando todo lo que hay en la galaxia. Pero Dios se está centrando en dos cosas muy en particular, en el sol y en la luna. Y esto tiene un principio. El propósito era establecer los periodos del día, de la noche, los ciclos de los años, las variaciones climáticas, por ejemplo, las estaciones del año, y a su vez para que la Tierra esté recibiendo esa luz que reflejan estas constelaciones. Pero también estos versículos nos ayudan a recordar que el nombre de Dios es glorioso, porque dice el Salmo 8:1, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. En el cielo se contempla la gloria de Dios porque Él ha creado absolutamente todo, incluso lo que nosotros no podemos ver a simple vista. Pero a su vez, personas creen que la Biblia menciona solamente dos constelaciones o dos lumbreras, el sol y la luna, porque era lo más cercano que tú y yo podemos ver. De hecho, no podemos ver muchos más estrellas o por su nombre específicas. Pero esto también nos ayuda a recordar que no debemos idolatrar el sol ni la luna porque son creación de Dios. Y recordemos que Génesis fue escrito a la nación de Israel cuando salían de Egipto. Y Egipto era un lugar idólatra. Adoraban al sol y la luna. Así que de esta manera también es como un recordatorio para que la nación de Israel no adore el sol ni la luna, porque son cuerpos celestes creados por Dios para el beneficio del hombre, no para adorarlos. Así que en el cuarto día Dios crea todo lo que hay en el cielo, en la galaxia, las lumbreras y las constelaciones. Ahora veamos el quinto día, versículo 20 al 23. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Así que aquí ahora vemos que se crean las aves y los seres acuáticos. Notemos que no se crean todo tipo de animales, solo dos tipos de animales específicos, las aves y los animales del mar. Se clasifican en animales grandes, por eso se menciona seres vivientes que vuelen sobre la tierra y los grandes monstruos marinos. Algunos llaman a algunos como dragones, aunque no necesariamente son del mar, pero habían monstruos, animales enormes que eran alejados del hombre. Pero también Dios crea las aves y ocupan el espacio del cielo.
Así que Dios crea animales que vuelan y seres acuáticos. Y ahora, por último, veamos rápidamente en el sexto día lo que Dios crea. Animales que están sobre la tierra y a las personas. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Así que la tierra participa en la creación de animales y Dios está proveyendo las condiciones y los elementos necesarios para la vida. Y aquí los animales se agrupan en tres categorías: animales domésticos, animales que se arrastran, es decir, reptiles, y animales silvestres. Y estos grupos de animales clasifican a todos los animales de la tierra, a los animales terrestres. Pero tampoco se especifica una cantidad de especies. Y hasta este momento, en el sexto día, termina la creación de lo no humano. En el sexto día, Dios también crea al hombre, que lo vemos o lo veremos la próxima semana. Pero hasta ahora, así tal como lo estamos viendo, ¿podéis ver cierta relación? Quiero que penséis en un momento en esta diapositiva. ¿Podéis ver alguna relación entre los días de la creación? Os doy pistas. El día 1, que creó Dios, la luz. Que creó Dios en el día 4, las constelaciones. En el día 2, que creó Dios, los cielos y separó el agua. En el día 5, que creó Dios, los animales que vuelan y los animales que están en el agua. ¿Qué creó Dios en el día 3? La tierra seca y los animales que se mueven sobre la tierra. Así que en estos versículos podemos ver que hay una relación. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? En estos 6 días el Señor creó, pero a su vez organizó el hábitat y sus habitantes. Del día 1 al 3, Dios está creando el hábitat. Y en los días 4 al 6, Dios está creando a los seres vivos, aunque las constelaciones no son seres vivos, pero Dios está creando los habitantes de dicho hábitat. De esta forma, la tierra ya no estaba desordenada y vacía. Recordemos que Génesis 1:2 dice que la tierra estaba sin orden y vacía, pero Dios ahora está ordenando el hábitat, días 1 al 3, y lo está llenando, días 4 al 6. De manera que después de la creación ya no hay esta descripción que la tierra estaba sin orden y vacía, porque Dios está ordenando el hábitat y llenando con sus habitantes. Así que lo que encontramos aquí es que Dios está creando y está organizando el hábitat para los habitantes de su reino. Recuerda que Dios es el Rey eterno. Él gobierna absolutamente todo y Él tiene a sus súbditos, nosotros, sus criaturas. Así que Dios está creando y organizando su reino para que sus habitantes estén en Él. Así que ya hemos visto que Dios está creando y organizando. Pero ahora queremos centrarnos en el cómo. En estos versículos que hemos leído, si tú has prestado atención, hay un ciclo que se repite. ¿Cuál es este ciclo que vemos en los versículos 3 al 25? Dios habla y después de que Él habla, Él hace y llama a las cosas por su nombre
pero adicional, Dios está viendo. Y esto nos dice algo muy importante. Cuando Dios habla, nos demuestra que la potencia creadora de Dios radica en sí mismo, pero Él da la expresión de su voluntad con sus palabras. Lo que Dios dice se cumple necesariamente porque Él es inmutable. Él mantiene lo que ha dicho. Y además, como Dios es omnipotente, no hay nada que pueda impedir que se realice su propósito. Así que Dios crea con el poder de su palabra. Pero Dios también crea y llama. El único ser que tiene poder para crear algo de la nada es el Dios verdadero, nuestro Dios. Dios organiza su creación según el designio de su voluntad, según a como a Él le place. Dios, como gobernador de su creación, le da nombre a 5 elementos. Nota que Dios llama a la luz día. Él llama a las tinieblas noche. Él llama a la expansión cielos. Él llama a lo seco tierra, y Él llama a las aguas mares. Y esto resalta su autoridad. Cuando tú pones el nombre de algo, demuestra la autoridad que tienes para poder nombrarlo. Así que Dios tiene autoridad para gobernar. Dios tiene autoridad sobre su creación. Dios tiene el control sobre el día, sobre la noche, sobre los cielos, sobre la tierra y el mar. Así que Dios crea con su palabra y muestra su autoridad al dar nombre a su creación. Pero también Dios vio su creación. Pero cuando dice la palabra que Dios vio a su creación, la llamó buena. La creación era buena. Dios se deleita en su obra porque era buena. Pero algo importante que también tenemos que notar aquí es que solamente Dios tiene el derecho de llamar a algo bueno o a algo malo. En Génesis capítulo 1 se menciona que Dios creó lo bueno. Pero en el capítulo 2 Dios también crea las restricciones. Así que Dios tiene el derecho de evaluar las cosas según el designio de su voluntad. Y a su vez, como Él creó todo bueno, nos muestra lo bueno que es nuestro Dios. Nos muestra la bondad de la creación. El Dios creador es un Dios bondadoso. Así que vemos que Dios crea con el poder de su palabra. Él llama a la creación por su nombre y Él evalúa su creación. Así que Dios está en completo control, creando y organizando el hábitat para que sea habitado por sus criaturas. Y en esto debía confiar la nación de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, tenían que conquistar la tierra. Tenían ciertas dificultades para hacerlo, dificultades humanas. Pero ellos debían recordar que Dios creó todo y organizó todo para que los habitantes de su reino puedan vivir allí. Así que ante todo esto, ahora sí quiero que pensemos algunas cuestiones prácticas. De todo lo que hemos aprendido hoy, veamos algunas cuestiones prácticas. Debes confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple. No dudes de la veracidad de la palabra de Dios. Dios es grande en poder y tan solo abrir su boca, Él cumple su palabra. Y nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, tal como el centurión cuando le dijo a Jesús, solamente tu palabra, di la palabra y mi criado se sanará.
Este centurión confió en la palabra de Dios, confió en que Dios podía hacerlo simplemente con pronunciarlo. Así que tú confía en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que creó absolutamente todo. Así que no cuestiones lo que Dios nos ha dejado en su palabra escrita, que es la Biblia, porque nos demuestra quién es nuestro Dios. Pero en segundo lugar, también quiero que tú puedas asombrarte del poder de Dios. Dios creó con tan solo abrir su boca. Él creó de la nada lo que nosotros vemos e incluso lo que no vemos. Nadie de nosotros puede crear algo de la nada, solamente nuestro Dios. Así que asómbrate del poder de Dios. Y esto nos lleva a la humillación, a reconocer que Él es el Dios verdadero, quien tiene el control. Y por último, debes deleitarte en la evaluación justa de Dios. Con esto quiero hacer alusión a lo que Dios vio y llamó bueno, porque Dios tiene el derecho de llamar bueno a su creación y llamar malo según el designio de su voluntad. Así que deleítate en la evaluación justa de Dios. Es decir, no crees estándares según tu perspectiva, porque lo que Dios creó, Él lo va a determinar si es bueno o es malo para nosotros. No nosotros somos los que llamamos algo bueno o malo a la creación. Así que en estas tres verdades nosotros debemos aprender, confiar en la palabra de Dios, asombrarnos del poder de Dios y deleitarnos en su evaluación justa. Así que no desprecies la autoridad, la grandeza y la evaluación del Creador. Dios creó absolutamente todo con el poder de su palabra y Él gobierna evaluando su creación. Pero vamos a ver la próxima semana que Dios comparte cierta autoridad con el hombre. Dios delega cierta autoridad con el hombre. En los versículos que hemos leído, Dios llama a la creación y les da ciertos nombres. Pero a partir del capítulo 2 vamos a ver que el hombre tiene la capacidad de parte de Dios, tiene la autoridad para nombrar a los animales por nombre. Así que Dios delega cierta autoridad al hombre. Pero hay una autoridad que Dios no delegó al hombre, y es esta última, la evaluación justa. Dios es quien evalúa las cosas. Dios no compartió esa autoridad con Adán y con Eva, con el hombre. Nos creó como seres morales, capaces de distinguir qué es bueno y qué es malo. Pero Dios no te da la autoridad a ti de llamar algo bueno o malo. Solamente Dios tiene esta autoridad. Así que debemos rendirnos ante Dios y reconocer que Él es el único quien tiene autoridad. Y yo sé que lo que hemos visto hoy ha sido más como una clase, pero quiero que pensemos en esto que hemos visto. Dios está organizando el hábitat para que los habitantes estén en dicho hábitat. Dios está organizando todo en el hábitat para que los habitantes puedan vivir allí. Y en esto nosotros debemos confiar. Quiero terminar con una historia o algo que vivimos el día de ayer. Ayer estuvimos en una boda. Era una boda civil de unas personas que pues no son creyentes. Y cuando empezaron a dar ciertas palabras a los novios, dos personas de las tres que hablaron hacían ver
la vida como algo con un simple hecho material, sin un enfoque espiritual. Y con las palabras que ellos hablaban, mostraban que la vida no tiene un sentido, no tiene un orden. Pero lo que vemos en Génesis capítulo 1, desde el capítulo 1, es que Dios tenía un plan específico, incluso de cómo crea las cosas. Esto para mí es sorprendente. Dios crea el hábitat primeramente para que vivan sus habitantes. Pero ¿qué enseña la evolución? Lo contrario. Los habitantes y el hábitat se va transformando. Satanás está distorsionando todo esto. Y cuando vemos estas verdades, tristemente podemos despreciarlas y decir, bueno, es simplemente información, pero no es información. Te está demostrando la obra creadora de Dios que tiene un sentido para la vida, que tiene un sentido para ti. Porque cuando Dios estaba creando el hábitat, estaba pensando en sus habitantes. Es decir, desde el día 1, cuando Dios crea la luz, estaba pensando en ti, en que esa luz sea la que tú puedas distinguir lo que hay en todo lo demás. Cuando Dios está creando en la atmósfera y la división de las aguas, estaba pensando en los animales que vuelan, en los seres del mar. Cuando Dios está creando la tierra seca, está pensando en los animales terrestres y en las personas. Así que de principio a fin de la creación, Dios estaba pensando en sus criaturas. Así que, ¿qué vas a hacer tú ante esto? Dios pensó en ti cuando creó todo. ¿Y tú vas a pensar en Dios por lo que Él ha hecho por ti? Yo espero que sí.